¿Sabías que en nuestro país se registra al menos un derrame de petróleo cada semana? ¿Sabías que las transnacionales petroleras nos están viendo la cara de pendejos desde que llegaron en el siglo pasado? ¡Oh, qué sorpresa! Apuesto a que no te lo imaginabas. Quédate y te cuento la historia con sus causas y efectos. 29 de marzo, un día como hoy, en 1967, brotó petróleo rentable en Ecuador. Ocurrió en lo que hoy es la provincia de Sucumbíos. Este descubrimiento fue hecho por personal estadounidense, ecuatoriano y colombiano, bajo el consorcio gringo Texaco Gulf. Dato curioso, en ese tiempo el campamento se instaló en medio de la selva y se le llamó Lago Agrio, una traducción del nombre Sour Lake, un campo petrolero en Texas, que es de donde viene la Texaco. 2.610 barriles de crudo sacaban diarios de aquel pozo. La industria petrolera comienza a crecer en 1968, o sea, ya al año siguiente. No perdieron tiempo con decirte que solamente en los meses de julio y agosto se otorgaron concesiones a 7 empresas, casi 4 millones de hectáreas en ello. Vaya que la voluntad política se mueve cuando hay la suficiente motivación. Siguiendo, ya en 1970 se inicia la construcción del oleoducto transecuatoriano para llevar el crudo desde la Amazonía, pasando por los Andes hasta Balao. Dato adicional, nuestro país, concretamente la administración del presidente José María Velasco Ibarra, negó a Texaco que construyan un oleoducto que empalme con uno que estaban construyendo en Colombia. Siguiendo, por esos días se hablaba de que nuestro país estaba obligado a importar petróleo refinado. Y obviamente por nuestra calidad de principiantes, así era. El punto es que parece que hoy seguimos siendo principiantes, porque seguimos con la falta de producción de combustible refinado para nuestro propio consumo. ¡Bravo! ¡Bravísimo Ecuador! Y seguro que muchos están pensando, es que si tuviéramos la refinería del Pacífico sí nos alcanzaría. Y es correcto. Sin embargo, según la auditoría de la consultora RPS Energy, esa soberanía energética estaba un poco rara. Contexto y detalle. Cuando se constituyó esta empresa mixta, la escritura la suscribe un contraalmirante, quien es nombrado como presidente ejecutivo de Petroecuador en mayo del 2018. La Armada administrando Petroecuador. Sospechosito, pero no ilegal. Aparte, PDVSA nos vio la cara. O mejor dicho, el gobierno de turno se dejó ver la cara de manera intencionada. Eso huele a favor político. Financiamiento de campaña. Puede ser, pero cuando se constituye esta empresa mixta se le da un plazo de duración de 100 años, pero lo más probable es que dentro de 100 años el petróleo ya se haya terminado. Vaya que terminaron convirtiéndose en aquello que juraron destruir, y es que aprendieron del peor maestro. Decían que ese megaproyecto convertiría a Ecuador en un país exportador de petróleo refinado, pero según la auditoría mencionada hace un rato, Ecuador no tiene para cubrir esa demanda, por lo que es claro que el mayor beneficiario hubiera sido PDVSA. Lo que pasa es que Venezuela, un país que estando quebrado quería usarnos para refinar su crudo y aprovechándose de nuestra ubicación geográfica sacarlo por el Pacífico. A eso súmale estudios pagados y no implementados, entre otras mañas de menor importancia en este resumen. Y seguramente a estas alturas del video se ha despertado la efervescencia fanática política de algunos. Pero tranqui, vamos a mencionar lo positivo de la refinería del Pacífico. Primero, los costos de contratos iniciales para los estudios de ingeniería y paquetes de licencias para procesos de refinación estuvieron dentro de los rangos estándares de precios aceptados internacionalmente. Que ojo, esto que te he mencionado cuesta bastante dinero aquí o en cualquier lugar. Las obras tempranas como vías de acceso, aplanamiento del terreno, campamentos, entre otras, están bien hechas en su parte técnica, pero con sobrecostos. Aquí tuvo que estar pendiente Contraloría, pero no estuvo. Error de ese tiempo. Algo muy destacable dentro de los puntos positivos es el acueducto La Esperanza, que hoy suministra agua a 3 cantones de Manabí. Aunque no hay un plan adecuado de mantenimiento, las instalaciones son de excelente calidad técnica y nuevas. Se considera demasiado grande la refinería, pero se recomienda un rediseño. Algo más pequeño, ya no de 300.000 barriles por día, sino de 200.000 barriles por día. Entonces hoy nuestras autoridades dicen, es que es muy grande, es que hay un problema legal que solucionar, que es muy grande, pues redúcelo, que hay problemas legales, pues solucionenlo, por eso están en el poder, para poder solucionarlo, pendejo. Pasen por encima de sus caprichitos políticos de miércoles. Pensaste que iba a decir mierda. No, miércoles. Bueno, todo esto por decir poco de la refinería del Pacífico. Lo que sí te digo es que sobre este tema hay mucha tela que cortar. Ojalá esa refinería se concluya algún día por el bien del país. Ahora, algunos datos curiosos y otros indignantes sobre nuestra historia petrolera. ¿Sabías que Ecuador tiene 3 refinerías? La refinería de Esmeraldas, la mamá de las refinerías, la más grande. La refinería de La Libertad, en la península de Santa Elena. Es la más antigua, opera desde 19
1940 y la refinería de Shushufindi. ¿Sabías que con nuestros teóricos 175.000 barriles de petróleo refinados por día no nos alcanza para abastecer nuestro mercado interno? Entonces tenemos que comprar combustible a Estados Unidos. ¡Oh, sorpresa! ¿No te lo esperabas? Y por aquí la lista de nuestros otros proveedores. Y volviendo a las causas que te mencioné hace un rato, hay que decir que la operación de estas refinerías tiene problemas a menudo. Muy a menudo. Tú sabes, mantenimientos, incendios, quién sabe, alguna zarigüeya traviesa no conforme con destruir nuestro sistema eléctrico está destruyendo también el SOTE. La zarigüeya atentando contra nuestra soberanía energética. Quién sabe, la chova no pega en el SOTE. Hermano, yo me quito una oreja de apuesta si es que personal de Petroecuador no usa chova en esas tuberías. Sabemos de qué patas se cojea en este Ecuador. Trabajos a la mansalva. Ya, perdón que me burle, pero es que en serio, tenemos un derrame de petróleo por semana como mínimo. En esta última década hemos tenido más de 1000 derrames petroleros. Pero, ¿por qué se daña el SOTE? Porque es infraestructura vieja, vieja como tu cruz de la infancia, así de vieja y deteriorada está. No, mentira, no está tan vieja la infraestructura del SOTE. Y te preguntarás, ¿por qué no la arreglan? ¿Y por qué no la arreglas tú? Te dirá el gobierno. No las arreglan porque nuestras autoridades son un montón de mequetrefes buenos para nada. Si cuando el SOTE se construyó en 1970, se terminó en 1972. Menos de 2 años en hacer el SOTE. Y era la década de los 70. Ya cálmate. Cálmate y respira. Es simple, hermano. Nuestras autoridades quieren ganancias sin inversión. Pero eso es muy tonto, dirás tú. Sí, amigo mío, es muy tonto. Así son nuestras autoridades. Tonta. Obviamente también hay daños en este oleoducto que tienen que ver con el deslizamiento de tierra, la erosión de ríos, daños intencionados por parte de grupos de delincuencia organizada. Pero la causa principal es la que te he comentado, porque la vida útil del SOTE fue estimada en 30 años y ya han pasado más de 50 desde que se construyó. Y entre los 60 millones de litros de residuos tóxicos y crudo que se vertieron en la Amazonía desde 1964 hasta 1992, sumando las múltiples rupturas hasta hoy, entenderás que es un problema extremadamente grave que afecta nuestra economía y nuestra biodiversidad. Y para ir finalizando, la propaganda que los distintos gobiernos nos han ido presentando sobre el petróleo ha sido una especie de cebo, una promesa de un Ecuador más próspero. Pero desde que comenzó, ¿has visto una real prosperidad? Que como teoría se escucha bonito, pero sabemos que en la práctica una parte sí se va para obras, pero una gran tajada se va para los bolsillos de unos cuantos. Ojalá Ecuador algún día pueda estabilizar su seguridad energética, libre al fin de intereses geopolíticos y transnacionales, que sea Ecuador trabajando por el beneficio de Ecuador. Chao.